Hola a todo el mundo, en este vídeo vamos a hablar de cine y de bombas atómicas. El miedo que tiene la humanidad hacia ataques nucleares por parte de superpotencias militares ha existido desde que estos artilugios devastadores se dieron a conocer para poner fin de una vez por todas a la Segunda Guerra Mundial. Allá por el año 1945 en Hiroshima y Nagasaki caían dos bombas atómicas que arrasaban sendas ciudades y a sus habitantes, convirtiendo en cenizas todo lo que se cruzaba con la onda expansiva, además de provocar una posterior lluvia negra que terminó de destruir más si cabe a estas ciudades. La humanidad aprendió entonces que en unas pocas horas o días se podía terminar con nuestra forma de vida y además dejar el planeta inservible para cientos de años si a ciertas personas que manejan el mundo se les antoja empezar con una despiadada batalla nuclear. A partir de entonces, la psicosis en la población se hizo más grande y llegó a su punto más álgido durante la Guerra Fría, causada, entre otros muchos motivos, por la lucha que tenían los Estados Unidos y la Unión Soviética en dominar el mundo, al menos en lo que a armamento nuclear se refería. Solo en dos ocasiones se ha hecho uso de estas armas para destruir al enemigo. Como no podía ser de otro modo en la sociedad en la que vivimos, la legitimidad de los lanzamientos divide a la opinión pública. Para unos, Japón no se hubiese rendido jamás y hubiese seguido causando dolor entre civiles y militares, causando la muerte para muchísimas personas. Para otros, el ataque nuclear sobre la población civil fue desmedido y fuera de tiempo, puesto que por parte de Japón la rendición era ya prácticamente una cuestión de días, lo que hace argumentar a una gran parte de la gente que mantiene esta tesis que el principal motivo para lanzar estos ataques se debió principalmente para dar un golpe sobre la mesa y demostrar así que no había poder más grande en la Tierra que el que entonces poseían los Estados Unidos. Hablando de los datos que nos dejan los lanzamientos de las bombas, hay que decir que se estima que hacia finales de 1945 las bombas habían matado a 166.000 personas en Hiroshima y 80.000 en Nagasaki, totalizando en unas 246.000 muertes aproximadamente. La mitad falleció en los días de los bombardeos a causa de los terribles impactos. El resto fallecieron días o semanas después a consecuencias de las heridas o de la radiación. El líder soviético Joseph Stalin quedó impactado, nunca mejor dicho, ante la capacidad destructiva de las bombas atómicas o nucleares que los estadounidenses lanzaron en Japón para finalizar la guerra con los japoneses. Stalin inmediatamente puso a trabajar a toda su inteligencia soviética para construir sus propias bombas e impedir que el enemigo yanqui al otro lado del mundo construyese más. En 1962, una crisis en las relaciones entre las dos potencias, ya de por sí tensas, puso al mundo otra vez a temblar ante la posibilidad de que un ataque nuclear se llevase a cabo por parte de ambas naciones, ya que los dos poseían estas poderosas armas destructivas. Afortunadamente, esta crisis internacional, cuyos protagonistas eran unos misiles en Cuba y en Turquía que amenazaban a sus respectivos enemigos, quedó en nada, por lo que la Guerra Fría prosiguió en su curso normal, entre comillas, de espías y contraespías con cada cual a lo suyo. Tras largos años y cantidades ingentes de dinero gastados para vigilar al enemigo o para actualizar más si cabe unas armas potentísimas, a finales de los años 80 los mandatarios rusos y estadounidenses pusieron fin a la amenaza constante de que una guerra nuclear se pudiera llevar a cabo en cualquier momento, al menos entre ellos y durante un periodo de tiempo. Para desgracia de todos los ciudadanos de a pie del mundo, las bombas atómicas han vuelto a cobrar protagonismo durante el año 2022 y lo que llevamos de 2023. Prácticamente cualquier experto que habla sobre el asunto confirma que los daños causados en Hiroshima y Nagasaki podrían multiplicarse por 10 con las bombas modernas que existen en la actualidad. Otros países se han sumado a desarrollar estas armas y el peligro atómico nunca ha dejado de existir. Pero parece que ahora hay en el tablero de la guerra uno o varios participantes que ya han mencionado, no en pocas ocasiones, que de llegar el caso estos ataques se podrían llevar a cabo. En un principio controlados, lo que no tranquiliza a nadie, puesto que escuchar a alguien que dice que puede tirar bombas atómicas aunque sea de manera controlada, lleva cuando menos a la confusión. Pero el ser humano es estoico por naturaleza y hasta de lo más mezquino y macabro consigue sacar algo positivo. Y es que esta amenaza nuclear en la que vivimos ha llevado a las mentes más creativas a plasmar a través del cine sus imaginarios escenarios en los que estas situaciones podrían darse. Es decir, películas que basan sus argumentos en los momentos previos, los de durante o los de instantes después, tras los impactos de estas bombas nucleares.
En este vídeo he seleccionado una lista de películas que traen el tema de una forma u otra, ya sea con tintes realistas o con algo de invención por parte de los cineastas para crear sus obras. Lo cierto es que hay bastante material cinematográfico y en esta lista he hecho una selección de las que yo he considerado que son las más interesantes y entretenidas, amén de por supuesto también las que más llegan a emocionar. Deseando que estas imágenes no se vuelvan a repetir sino en el cine, nada más, os dejo con la selección de películas y os emplazo si queréis a recomendar algún título más en los comentarios que yo me haya pasado por alto y merezca estar aquí. Sin más preámbulos, os dejo con la lista, que la disfrutéis. Este vídeo se publica en enero de 2023 y justo cuando realizaba el guión de este proyecto me enteré de que Christopher Nolan en su nueva película trataba el tema profundamente. Dicha película, Oppenheimer, se estrenará en julio de este mismo año, pero como soy un gran admirador de Nolan y su próxima película trata sobre el Proyecto Manhattan, el cual se fundamenta con la construcción de las primeras bombas atómicas, me he sentido obligado a incluir esta película en primer lugar de mi lista, por lo que de manera prematura y sin ver la película me lanzo a la piscina para hablar de todo lo que se sepa hasta el momento de la que seguro va a ser la película del año 2023. A los espectadores del futuro que ya hayan visto esta película, repito que esto se está grabando 7 meses antes de su lanzamiento, les pido por favor que dejen en los comentarios sus impresiones sobre Oppenheimer y sobre acerté o no en mi predicción de que estamos ante una película descomunal, a la altura de las mejores de Christopher Nolan, y que está llamada a ser la película más vista y comentada del año. El padre de la bomba atómica, como llamaban para la desgracia de Robert Oppenheimer, ya que odiaba este apelativo, declaró: "Ahora me he convertido en la muerte, el destructor de mundos". Esta frase está extraída del sagrado libro hindú Bhagavad Gita, un poema en forma de diálogo entre el dios Krishna y su discípulo Arjuna. Forma parte de la obra épica Mahabharata. Tanto Albert Einstein como Oppenheimer reconocen el valor de este libro sagrado. Hasta cuenta la historia que Einstein tenía consigo una copia de este escrito del que dijo: "Ante el Gita todo lo demás parece tan superfluo". Volviendo a Oppenheimer y a su frase "me he convertido en el destructor de mundos", esta se ha convertido prácticamente en la frase más famosa del físico, que pronunciaría abatido en una entrevista para la televisión después de presenciar la prueba Trinity o Trinidad en español, la primera explosión nuclear de la historia de la humanidad. Oppenheimer describió aquel momento de la siguiente manera: "Una luz resplandeciente y abrasadora fue lo primero que sucedió. Se formó un remolino de colores dorados, violetas y púrpuras, mientras una bola de fuego naranja subía hacia el oscuro cielo. Por último, un aturdidor ruido seguido de un constante retumbar de truenos. El nacimiento del infierno en la Tierra se acababa de producir". En la película de Nolan han recreado la prueba Trinidad y no han usado ningún efecto digital para realizarlo, pero sabiendo que está Christopher Nolan detrás de las cámaras, podemos deducir sin miedo a equivocarnos que las imágenes van a ser impresionantes. Oppenheimer manifestó con posterioridad que casi todos los presentes permanecieron en silencio, que solo unos pocos rieron nerviosamente y algunos otros gritaron. La historia de la película se basa en el libro ganador del premio Pulitzer, El Prometeo americano, el triunfo y tragedia de Robert Oppenheimer. Los autores, Kai Bird y Martin G. Servin, pasaron 2 décadas investigando sobre la vida del físico para escribir el libro final. La película, así como el libro, abarcan 45 años de la vida del físico. Veremos en la película cómo aquel 16 de julio de 1945, en el desierto de Nuevo México, se detonaba en secreto la primera bomba atómica. Impresionado por el poder destructivo de su creación, Robert Oppenheimer, director del Proyecto Manhattan, se comprometería desde entonces a luchar contra el desarrollo de la bomba de hidrógeno y contra la guerra nuclear. Se convirtió en sospechoso comunista para los Estados Unidos en la era McCarthy, el cual emprendió una ardua caza de brujas en busca de agentes soviéticos. Pusieron su mirada sobre Oppenheimer, que fue calumniado por el FBI como espía de la Unión Soviética y obligado a dimitir de cualquier función pública. Su vida privada fue arrastrada del mismo modo hacia el esperpento y el caos. Allanaron su casa con micrófonos ocultos y su teléfono, por supuesto, fue intervenido. No sería hasta 1963 que el presidente Kennedy lavaría la imagen del físico y con ello su figura obtendría otro cariz para los ciudadanos del mundo entero. 30 años de entrevistas a familiares, amigos y colegas, de búsqueda en archivos del FBI, de análisis de las cintas con discursos e interrogatorios y de hallazgos de documentos privados del físico nuclear, dieron como resultado el libro en el que se basa la película.
Por cierto, la elección de Cillian Murphy como el científico Robert Oppenheimer es sencillamente brillante. El actor, un clásico de las películas de Nolan, ha conseguido para la ocasión un parecido físico más que notable con el científico norteamericano. Murphy es uno de los actores secundarios más habituales en la filmografía del realizador Nolan. Sin embargo, este no apareció en la última película del director. En Oppenheimer, el actor de Peaky Blinders asumirá el papel protagonista. Entre sus repartos ha confirmado como mujer del protagonista a Emily Blunt. La película está llena de actores de prestigio y además está Gary Oldman, el cual es desde hace años ya uno de mis 3 actores favoritos. El tráiler de la película, estrenado el 15 de diciembre, deja muy buen sabor de boca y está lleno de imágenes sublimes. Esperaremos ansiosos al caluroso mes de julio, al menos en España, para opinar con más conocimiento de causa. De lo que no tenía ninguna duda es de que esta película debía estar en esta lista en primer lugar. Aunque ojo, esta lista no lleva un orden de mejor a peor o al revés. Sencillamente a Oppenheimer me parecía buena idea situarla al principio, puesto que al final, y aunque a él le molestase, en cierto modo sí que con él empezó todo. El día después. ¿Te imaginas conviviendo con la radiación sin sitios a donde ir? Pensando en qué comer, qué beber, sin poder salir del agujero en el que te refugias y 1000 penalidades más? Pues esta película te muestra cómo sería la vida justo después de unos ataques nucleares. En este caso, la película se imagina un ataque por parte de la Unión Soviética a los Estados Unidos. Obviamente, la narración da a entender que en la Unión Soviética tienen la misma penosa situación apocalíptica. Sin embargo, algo que me gustó del argumento es que los protagonistas se preguntan quién fue el primero en apretar el botón, pero en ningún momento queda claro o dan por hecho que fuesen los soviéticos los que realizaron el primer ataque en primera instancia. Es decir, se culpa a los mandatarios en general de un lado y del otro de haber llegado a esta situación terrible. Dado que la película es norteamericana, este hecho, como luego veremos más adelante, desde luego es significativo y constante en algunas películas de esta lista, por lo que a mi parte, bien por los cineastas norteamericanos de antes de los años 2000, me pregunto si en estos tiempos se haría lo mismo. Y es que el miedo a ser cancelado públicamente es algo que no obsesionaba en aquella época, y sinceramente creo que los artistas en general eran mucho más libres hace unos cuantos años que en estos tiempos que corremos actualmente. El caso es que la película comienza presentando a una serie de personajes con sus problemas y con su modo de vida normal y corriente. Cada uno con sus preocupaciones, alegrías o miserias, pero en determinadas cuentas, gente corriente. En esta película no se habla ni de política ni de ideologías, simplemente de las consecuencias que tendría la llegada de la guerra nuclear y el impacto que tendría en la gente que en muchas ocasiones no tiene ni idea de cómo se ha podido llegar a esta penosa situación, en el que destruir todo lo que conocemos prevalece a todo lo establecido. El papel más protagonista dentro de los varios principales se lo lleva el director de un hospital que previamente al desastre nos presentan como a un hombre honorable, marido y padre, con fuertes valores y dentro de lo que cabe feliz con su vida presente y pasada. Después del ataque se convierte en el incansable doctor que lucha fuertemente para ayudar a la gente de su devastada ciudad. En él cae la responsabilidad de mantener la cordura y la esperanza en un mundo que ha demostrado no tener ninguna de las dos cosas. Película norteamericana que termina como no suele ser habitual. El título de la película no deja lugar a spoilers, y es que en el día después de una guerra nuclear no se salva casi nadie. La película es todo lo cruda que puede y debe ser. Las penurias que pasaría el ser humano de llegar el caso están perfectamente explicadas con imágenes espeluznantes en esta película. Como anécdota, y al estar rodada en el año 1983, cuenta la leyenda que el entonces presidente de los Estados Unidos, Ronald Reagan, quedó fuertemente impresionado con la película, y esta influyó muy positivamente en su idea de terminar con estas amenazas atómicas que por entonces tenían la Unión Soviética y los Estados Unidos. Años después, Ronald Reagan y Gorbachev sentarían las bases para celebrar en 1989 la Cumbre de Malta, en la que el entonces presidente americano George Bush y Mikhail Gorbachev llegaron a acuerdos importantes y reducieron tensiones entre ambas potencias con el fin de llegar a una paz duradera. Al menos eso es lo que intentaron. De la Cumbre de Malta y de las negociaciones entre ambos estados se puede y se debe hablar largo y tendido. Nosotros por el momento seguimos con el cine. Al igual que en la película que acabamos de dejar atrás, en Three Idiots, empezamos con una presentación de una serie de personajes. Una pareja joven, ajena a los problemas mundiales acerca de las hostilidades entre la URSS y los Estados Unidos, se dan de bruces con la realidad de que la joven se ha quedado embarazada a temprana edad.
Como son de creencia religiosa, deciden emprender la nueva aventura de crear una familia con las dificultades que ello conlleva en tiempos de recesión. La Guerra Fría está más fuerte que nunca por unos conflictos de movimientos de tropas rusas en Irán, y los Estados Unidos y la URSS comienzan su retahíla de acusaciones, lo que termina sucediéndose en una guerra nuclear a gran escala. La guerra nuclear ha comenzado. Grandes explosiones recorren el mundo. Parecida en su argumento, al día después se centra en una serie de personajes que sobreviven al caos de los bombardeos que Gran Bretaña ha sufrido por causa de pertenecer a la OTAN. Las imágenes de destrucción y devastación son verdaderamente atroces y resultan ser totalmente creíbles. El desorden y la miseria se apodera de todo, ninguna esperanza existe en los personajes. En estas películas no hay héroes, todas las personas vivas intentan sobrevivir a la desgracia o a la tremenda suerte de estar vivos, según se mire. Para alguna gente, los afortunados son los que mueren tras el primer impacto sin sufrimiento, y además sin ver sufrir a los suyos. Para otros es una oportunidad para empezar de cero y prácticamente sin recursos. La supervivencia y la deshumanización por conseguirla se apodera de los personajes que escapan de los terribles impactos. En cualquier caso, esta película, al igual que otras en esta lista, da muchísimo que pensar. 20 años antes se realizó un falso documental, el cual sirvió de apoyo a la hora de construir esta película. El juego de la guerra, rodada en 1965, muestra una ciudad de Inglaterra, Rochester, que sufre ataques nucleares y su posterior infierno radiactivo. Las imágenes son también de una crudeza que extraña para la época en la que están grabadas, realmente espeluznantes. Sin duda nos acercan, dentro de lo que cabe, al horror que significaría una guerra nuclear. La hora final. Nos vamos al blanco y negro del Hollywood de los años 60 para meternos de lleno en un mundo posapocalíptico. En concreto en Australia, donde viven los únicos supervivientes a una guerra nuclear. La historia se centra en unos militares marinos encargados de una misión en un submarino. Estos quieren estudiar cuáles son los niveles de radiación y si estos llegarían a Australia, que es el único lugar en el que se puede habitar. Para dar fuerza a la historia y al ser una producción hollywoodiense, en la que Gregory Peck y Ava Gardner se lucen físicamente, no puede faltar una historia de amor entre ambos. La gente quiere una respuesta simple y no la hay. Fred Astaire interpreta al científico encargado de medir y comprobar que todo se va a la mierda en cuestión de días y anticipa lo que inevitablemente se viene. Lo que me gusta de esta película, aparte de lo obvio, guión, fotografía, interpretaciones, etc., es que tampoco busca un culpable claro, y con la frase del personaje de Fred Astaire queda patente. Y es que, efectivamente, en la mayoría de los conflictos, siempre a mi parecer, las situaciones se van enquistando por culpa de muchos factores que terminan en una decisión final, casi siempre terrible. Y las respuestas fáciles no son tan sencillas de encontrar como bien desarrolla el personaje. La película es muy entretenida, que a los más jóvenes no les eche para atrás que esté rodada en blanco y negro, o el hecho de que sea antigua, ya que, aunque por supuesto, no en todos los casos, al ver una película que parece antigua puede dar un poco de pereza verla. He de confesar que a mí también me ha pasado en alguna ocasión. Pero bueno, al final uno se da de bruces con una realidad aplastante, cualquier tiempo pasado fue mejor. Lo dicho, esta película es dignísima de ver, si estás buscando películas de este género. El final de la misma también te deja perturbado, y es que todos los finales de las películas de esta lista son totalmente inesperados, así como sorprendentes y necesarios. Punto límite. El cine más clásico de Hollywood no deja de sorprenderme 60 años después de ser realizado, al menos en películas como esta, que se rodó en 1964. Como dije antes, otra vez sin miedo, sin censuras y sobre todo sin directrices venidas desde arriba que ponen coto a la creación del director y sus guionistas. A mi juicio, estos temas no serían tratados hoy en día como se trataban entonces, y eso que en el año del rodaje de esta película la Guerra Fría estaba tan caliente que en cualquier momento podría desatarse una guerra. En esta película son los norteamericanos los que mandan por error un grupo de bombarderos cargados hasta los dientes de bombas atómicas a Rusia. Uno solo de ellos destruiría Moscú en segundos. El alto mando estadounidense se pone a trabajar para evitar la hecatombe. De hecho, intenta derribar con sus propios cazas a los bombarderos. Varios dilemas morales se adueñan de los personajes que interpretan a las personalidades tan importantes que manejan nuestras vidas desde la cúpula. Dentro del mando norteamericano, los perfiles sociales de los protagonistas son de toda índole. Malos malísimos, regulares, buenos y héroes sin capa, pero en su justa medida, vaya. Como digo, estas películas se saltan todos los estereotipos del Hollywood más clásico.
Lo cierto es que, a mi modo de ver, la cordura se abre paso entre los militares y demás personas que afrontan esta terrible situación a la que se ha llegado por precisamente la falta de cordura de una sociedad humana que desde que existe tiene como obsesión hacer la guerra entre unos y otros. Nuestras generaciones, por desgracia, no están siendo mejores que las anteriores. Solo hay que poner las noticias y ver cómo el mundo se sigue desangrando por conseguir avanzar líneas territoriales en los mapas. El presidente de los Estados Unidos, al que interpreta a Henry Fonda, da la imagen de sensatez y razón, que aunque en una situación tan compleja es capaz de pensar fríamente y aportar soluciones, por muy dolorosas que sean estas mismas soluciones. El final de esta película te dejará petrificado en la silla, ya que te plantea un dilema moral muy fuerte, y creo precisamente que este final es uno de los puntos fuertes de la película. Rodada prácticamente en interiores, no se echan de menos las grandes escenas con miles de figurantes y montones de explosiones para ponernos en tensión. Los planos perfectos con un cuidado blanco y negro te estremecen durante las casi 2 horas que dura la película y te hace empatizar tanto con unos como con los otros. Si quieres disfrutar de un thriller que golpea directo a la cara sin esconderse y mostrando verdades, esta es tu película. Ni que decir tiene que Henry Fonda, Walter Matthau, etc. están excepcionales en sus interpretaciones. Para la siguiente película tenemos que cambiar drásticamente de manera de hacer el cine, más concretamente al manga o al anime, porque esta película está concebida bajo esta manera de contar historias. Tengo que confesar que yo no soy un gran seguidor de este género, salvo un par de series de dibujos animados de cuando era un crío. La que nos ocupa, desde luego, es cine en mayúsculas y tratando un tema dramático y como tal lo abordan. El drama se respira en todo lo que dura la historia. A mí personalmente me resultó un tanto extraño ver aspavientos y muecas en los personajes que me recordaban a las series de cuando era pequeño. Pero entiendo que es la forma de hacer este tipo de películas. La forma en la que se cuenta esta atrocidad cometida contra una población civil es sencillamente magistral. Los cineastas japoneses no repararon en mostrar críticas hacia las políticas de guerra del Japón imperial por no rendirse antes, pero al ver la película te viene enseguida a la cabeza la pregunta de si realmente fue necesario semejante ataque brutal contra una Japón ya destrozada y prácticamente desarmada. En fin, como dije en la introducción, defensores de la legitimidad del lanzamiento como de todo lo contrario los hay a cientos, cada uno que saque sus propias conclusiones. A pesar de todo, y aunque difícil, la película muestra una esperanza, y es que el ser humano y la naturaleza propia que habita en la Tierra siempre sale adelante, al menos hasta el momento. Gen Nakazawa, el creador del cómic en el que se basa la película, él vivió todo aquello en primera persona. De hecho, el personaje de Gen está basado en sí mismo y sus recuerdos de aquellos días donde, al igual que en la historia de la película, perdió a su familia a excepción de su madre. Para algunas personas las imágenes pueden resultar extremadamente horribles y excesivas. A mí personalmente no me lo parecen, puesto que creo firmemente que la realidad superó cualquier tipo de ficción por exagerada que parezca, y en definitiva los creadores del manga o de la película están en el derecho y en casi la obligación de mostrar lo terrible de lo sucedido. Sin duda, una película imprescindible. Caballeros, no pueden pelear aquí, esta es la sala de guerra, le dice el presidente de los Estados Unidos a uno de los generales y al embajador ruso en uno de los muchos momentos delirantes que tiene esta película. Y es que el mundo, a manos de unos majaderos, no puede terminar de otro modo que con la destrucción total de este y con el lanzamiento de todo el arsenal nuclear por parte de los implicados en una locura atómica. Esta sátira de Stanley Kubrick sobre los políticos y los generales es un clásico del cine. El famoso director filma esta comedia bélica sobre la Guerra Fría en la que otra vez por culpa de los Estados Unidos va a comenzar la batalla nuclear. Digo otra vez porque sorprendentemente en esta lista de películas no es la primera vez que vemos cómo la contienda nuclear es causada desde el bloque yanqui. En fin, son cosas del cine, no hay que darle más importancia de la que tienen. Por parte de Kubrick, la película es un claro llamamiento a los dirigentes políticos y sus mandatarios militares para que no se comporten como chiflados y que dejen las grandes explosiones, las amenazas y los demostramientos de poder para la ficción. Peter Sellers, que interpreta a 3 personajes en la cinta, está realmente sublime. Aunque donde definitivamente se cubre de gloria, a mi parecer, es con la interpretación del Dr. Strangelove, que con sus delirantes discursos nazis provoca las carcajadas de los espectadores. Mi otro personaje preferido de la película es el que interpreta a George C. Scott, como el general Buck Turgidson.
el cual, según he podido leer por ahí, Kubrick tuvo que convencer de que no era una película cómica la que estaban rodando, sino una película totalmente seria. De hecho, se rodaron secuencias más serias para que el actor se quedase satisfecho con su mentira. La trama de la película trata sobre que el general Jack Ripper, Jack el Destripador traducido al castellano, pone a sus bombarderos camino a Rusia para bombardear al enemigo sin que haya habido provocación alguna. Este se encierra en la base y no permite conexión alguna con el exterior. A partir de ahí, las conversaciones demenciales se suceden durante poco más de hora y media de un blanco y negro perfecto y que cuenta con unos planos magistrales que solo Kubrick sabe llevar a cabo. La película es totalmente recomendable si no la has visto, ya que trata este asunto desde un punto de vista más cómico y con su crítica nos hace comprender que de llegar el caso la culpa caerá directamente sobre unos cuantos pirados que manejan los hilos desde arriba. Nos ahorraremos el horror a sobrevivir, dice el creador del juego que va a provocar la guerra nuclear entre los Estados Unidos y la Unión Soviética y que se ha retirado a unas pocas millas de uno de los principales objetivos en Norteamérica para que cuando todo suceda desaparecer inmediatamente y no tener tiempo ni para ponerse nervioso. Esta película es un clásico del cine adolescente porque el protagonista y a la vez héroe es un chico de unos 15-16 años muy diestro en temas informáticos que mete a la humanidad en un lío de los gordos por ponerse a jugar con las computadoras que manejan los ataques atómicos. La premisa es parecida a la de la película anteriormente mencionada, La hora final, ya que en ambas muestra que algo tan importante como una guerra nuclear depende en cierta medida de las máquinas y que desde luego estas no tienen ningún tipo de escrúpulo o remordimiento a la hora de comenzar un ataque. Es totalmente ficticia, tal vez sea de las más entretenidas, pero desde luego la menos seria al respecto. Considero que está bien tenerla en cuenta, puesto que pone sobre la mesa la amenaza de la guerra nuclear y sus consecuencias. En fin, cine clásico norteamericano, ejemplar narrativa y técnicamente, y su mensaje antibelicista será eternamente vigente. La humanidad lleva intentando matarse desde que el tiempo es tiempo, dice el personaje del comediante en un fragmento de la película. No me considero un gran fan de las películas de superhéroes, de hecho tengo que reconocer que ya me sobrepasan un poco, pero como todo en la vida es cuestión de gustos. El caso es que esta, junto a las películas de Batman de Christopher Nolan, son las que más me han gustado del género. Watchmen se desarrolla en un 1985 alternativo donde la URSS y los Estados Unidos siguen luchando y amenazándose nuclearmente, mientras la sociedad vive con el miedo constante a estos ataques. En Watchmen, gran parte de su argumento se asienta sobre las pruebas nucleares y las bombas atómicas. De hecho, el ser más poderoso en la Tierra es un tipo que sufre un accidente nuclear mientras desarrolla sus tareas como físico, mientras trabaja para el gobierno de los Estados Unidos. El Dr. Manhattan, al que se llama así por los proyectos que tenía el gobierno entonces y de los que ya hemos hablado anteriormente, posee todo tipo de poderes físicos y mentales y le convierte en un ser prácticamente indestructible. El argumento de la película y por supuesto de la novela gráfica en la que se basa es realmente interesante y te atrapa desde el principio. Rorschach, el personaje que va contando la historia, es realmente complejo y es uno de los personajes más interesantes que he visto últimamente. La compleja historia de unos tipos con cualidades especiales que actúan como unos superhéroes un tanto gores te llevan de la mano a un final inesperado y te lanza a una reflexión final sobre cómo unir a dos enemigos íntimos para luchar contra un enemigo muy superior, luchar juntos en vez de estar siempre enfrentados. Por esto y por su evidente trasfondo nuclear está en la lista. Se puede hablar largo y tendido de esta película, así como de todas las aquí nombradas, pero el vídeo ya está siendo lo suficientemente largo, así que considero que es un buen momento para ir finalizando. Por lo que hasta aquí esta recopilación de películas sobre desastres nucleares. Espero que te haya servido, que te haya gustado y entretenido al menos un poco, o que hayas conocido alguna película que no habías visto antes. Te invito a que interactúes con el vídeo comentando o dando me gusta si lo consideras conveniente. Yo ya sin más me despido, hasta el siguiente vídeo, muchísimas gracias por la atención, yo soy Daniel Casas, chao.